Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos muy contentos de hacerlo. La verdad es con mucho cariño y con mucho amor para todas las personas que necesitan de saber la palabra, la verdad. Empezamos con una oración, pero sin antes quiero decirles el tema. El tema se trata, ¿qué quiere Dios para nosotros? Pues es un tema de profundidad que mi compañero les va a dar con mucho cariño. Vamos a empezar con una oración. No, Padre Celestial que estás en el cielo, te damos toda la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que ministres a todos los que vean este video. Ábrele sus ojos y oídos espirituales. Quita toda interferencia del enemigo, Padre, y añada a los que tengas que añadir a tu libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, empecemos un poquito acerca de este tema. El tema es ¿qué quiere Dios de nosotros, ¿no? Pero para iniciar, pues hay que, dejar en claro que Dios sigue siendo Dios, no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios, porque una persona sin Dios, pues está perdida en el mundo, no tiene un porqué ni un para qué y siempre está vacío, ¿no? Sin embargo, Dios no necesita de nosotros. Sigue siendo Dios, el mismo ayer, hoy y siempre. Eso lo pueden ver en Éxodo 3, versículo 14, cuando se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Quiere decir que es el mismo, ¿no? Ayer, hoy y siempre. Alfa y Omega, está fuera de tiempo y espacio, es el creador de todo lo que existe y Él existe por sí mismo, ¿no? Y otro versículo que nos aclara también cuáles son sus cualidades está en Éxodo 20, en los 10 mandamientos que le dio a Moisés. Claramente la Biblia nos explica que aquel que ama a Dios guarda sus mandamientos, ¿no? Esos mandamientos no son gravosos, eso está en Éxodo 20, ¿ok? Y hay otra parte de la Biblia que nos explica muy bien todo esto de que Dios no necesita de nosotros. Amén. Una falla Tuvimos técnica, pero una pequeña interferencia, pero regresamos por acá, ¿no? Nos vamos a Hechos 17, del 24 al 31. Para esto sí voy a sacar mi Biblia para buscárselo. Hechos capítulo 17, versículo del 24 al 31. Dice así. Del 24 al 31, claro que sí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Perdón, me confundí, cosas de Hechos 17, del 24 al 31. 17, del 24 al 31, dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, para aquellos que idolatran estatuas, ¿no? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué pide que se arrepientan? ¿Qué es lo primero que quiere Dios de nosotros? ¿No? Ese es el primer punto, a tratar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el versículo 31 nos dice, por cuanto ha establecido un día, el día del juicio final, en el cual juzgará a todo mundo con justicia por aquel varón a quien designó y dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ok? Entonces es el primer punto que Dios quiere de nosotros, un arrepentimiento, ¿no? Y este fue el primer discurso que dio Jesús después de haberte bautizado.
Su primera prédica trató de arrepiéntanse, pues el reino de los cielos ha llegado, ¿no? ¿Eso dónde está? Podemos buscarlo en la Biblia. Más adelante les voy a dar el versículo para que no ocupemos mucho tiempo también de ustedes y sea más ameno este video. Lo vamos a poner también en comentarios y todo, ¿no? Pero fue el primer discurso de Cristo, arrepiéntanse. ¿De dónde viene la palabra arrepentimiento? Significa en griego, perdón, es metanoia, es cambia tu manera de pensar, ¿no? Entonces alguien que se arrepiente realmente deja de hacer aquello de lo que se arrepintió, ¿no? Hay muchos ejemplos de gente que dice, no lo vuelvo a hacer, pero si lo vuelve a hacer es que no se arrepintió de corazón, ¿no? ¿Cómo le pasa al famoso novio, novia tóxica, ¿no? Ya sigue, y tú no te sientes vinculado, acostumbrado a esa persona que te está haciendo daño, no portas de manera sana y te vuelve a rogar de que no lo vuelva a hacer y a muchas mujeres les pasa, ¿no? Sufren violencia y no cambia la persona. Entonces, no es un arrepentimiento genuino, ¿no? Y para todo lo que hagamos, eso nos pide Dios. No hay jerarquía de pecados. Él ¿cómo se llama? Él te limpia de todo pecado. Él perdona cualquier tipo de pecado, siempre y cuando hagas un arrepentimiento de corazón, lo confieses a Él como tu Señor y Salvador y demuestres con hechos que sí te arrepentiste. Arrepentirse es dar 180 grados. No es regresar a tu misma vida, sino tener un cambio de vida, ¿no? Eso es lo que nos pide Dios. El primer punto es el arrepentimiento. Otro de los puntos, el segundo punto sería Mateo, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué otra cosa nos pide el Señor? La demora. Sí. Es que mi hijo, el que es autista, pues aún no se ha dormido. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Ahora nos vamos al segundo punto. Ya sabemos que el primer punto es el arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento conlleva a cambiar tu manera de vivir, dejar aquello de lo que te arrepientes, ¿ok? No hay jerarquía de pecados. Ahora nos vamos al segundo punto que pide Dios para nosotros, es obediencia y no sacrificio, y eso lo podemos ver en 1 Samuel 15:22. Acá hay una historia que nos cuentan en el Antiguo Testamento del rey Saúl. Saúl le dieron una orden por el sacerdote Samuel, la cual desobedeció, y al desobedecer perdió su corona. O sea, le dijo, las consecuencias fueron que perdió su reino y ungieron al rey David a raíz de que fue desobediente. ¿Okay? Y lo mismo nos dice Dios, quiere obediencia y no sacrificio. Nos podemos ir a 1 Samuel 15:22, ya pueden ver la historia, está muy bonita, muy hermosa. Vamos a buscarlo porque eso sí es importante lo que le dice Samuel al desobedecer. Vamos a 1 Samuel en el Antiguo Testamento. Disculpen si tardamos un poquito. Vamos a buscar. ¿Dónde está? En el Antiguo Testamento. Sí, hay veces que no puedo como muchos que tienen experiencia con la Biblia, yo tengo que ir desde el índice y ver la página. Sí, les animamos a leer la Biblia. 1 Samuel 15:22. Ok, 15:22 dice así. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, presta atención cuando te estén instruyendo en la palabra del Señor y sé obediente, ¿no? Que es mucho mejor a que no te estés dando golpes de pecho y sacrificando, ¿no? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios condena la adivinación, que tú vayas con brujos, a que te lean las cartas, a que te lean los caracoles, o irte con santeros, todo eso lo abomina Dios y cuenta, para Él es igual si tú eres desobediente a su palabra, ¿no? Dice, porque pecado de adivinación, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él nos hizo reyes y sacerdotes en el mundo celestial cuando reinemos con Él. Tú puedes perder tu corona al ser desobediente, ¿no? Y otro puede tomar la tuya, como le pasó a
a Esaú, que Jacob le arrebató su corona, ¿no? Estuvo más dispuesto, más proactivo. Y vemos muchas historias donde la gente se descarría, ¿no? Se va como hijo pródigo, pero no regresa. Entonces, nunca fue hijo. ¿Okay? Si tu padre te disciplina y aceptas la disciplina del Señor, que son las consecuencias de nuestro pecado, y aún así sigues bendiciéndolo, alabándolo y todo, Dios perdona todo eso, ¿no? Te va a multiplicar aquello que tenías, ¿no? Como pasó con Job. Entonces ya vimos 2 puntos, vimos el arrepentimiento, quiere obediencia, el no sacrificio, que quiere lealtad también, que va de la mano con la obediencia, que sea leal a Él, porque cuando tú lees la historia en la Biblia, la mayoría de la gente cuando estaba en el triunfo, en el éxito, se olvidaba de Dios, se iba tras dioses ajenos, ¿no? Se mezclaba con otros pueblos y terminaban haciendo las costumbres de esos otros pueblos, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. ¿Cómo le pasó a Salomón? Como le pasó a Salomón, que por tener muchas mujeres terminaba adorando a los dioses de esas mujeres y al final perdió muchos premios en el cielo, porque nosotros tendremos premios por la obediencia, por cumplir los mandatos de nuestro Señor. Él tiene destinado para nosotros premios que se van a entregar en el tribunal de Cristo para aquellos que creemos en Él, ¿no? El tercer punto sería, ya hablamos del arrepentimiento, la obediencia, ahorita sería ser hacedor de la palabra. Quiere que seamos hacedores y no solo oidores. Eso está en Santiago 1, capítulo 1, del 22 al 27. Lo pueden leer ustedes para que no se alargue el video. Y el último punto, una cosa lleva a la otra, sería la santidad, ¿okay? Sin la cual nadie verá el reino de los cielos, ¿no? Eso está en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, ¿no? Sin santidad nadie verá el reino de los cielos, nadie entrará al reino. La santidad, ¿a qué equivale? A consagrarse para Dios, separarse del pecado, ¿okay? Aléjate del pecado, como bien lo hizo Josué cuando se le presentó la mujer de Potifar, de su jefe allá en Egipto. Intentó, quiso acostarse con él y él huyó de la tentación, porque si no iba a caer como cualquier hombre cae. Entonces huyó de la tentación, y eso nos pide Dios. Que nos separemos, que nos apartemos de la tentación, que nos apartemos, huyamos. Nadie es, quien crea estar firme, cuídese de no caer, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, acá, ¿qué logramos entender, no? En Juan 15:5, ¿qué nos dice? Que Él es la vid, y si te despegas y te apartas de Él, nada podéis hacer. Entonces, la vida es Cristo. Si tú no te pegas a Cristo, ¿cómo te pegas? Leyendo su palabra, siendo hacedor, siendo obediente, arrepintiendo tus pecados, entras en santidad con el Señor, ¿no? El mundo, seguir al mundo, ¿qué implica? Estar pecando, ¿ok? Satanás es el príncipe de este mundo, ¿ok? Y el seguir a Cristo, estar pegado a Cristo, por añadidura, si tú estás comiendo de su palabra, Él es el verbo hecho carne, Él es el verbo, su palabra es espíritu y es vida. Si tú estás comiendo de su palabra, leer la Biblia, ¿qué es lo que ocasiona? Que tú entres en santidad. Y por añadidura vas a ser hacedor de su palabra, ¿ok? Vas a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bien dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Entonces, hay gente que puede ser erudita, sabia la Biblia, saberse la Biblia en memoria, pero como dicen, luz afuera y tinieblas en su casa, ¿no? El principal ministerio es tu hogar. Es tu hogar, amar a tu esposa, amar a tus hijos. Lo hemos dicho anteriormente. Sí, Tienes muy que importante. proyectar lo que haces. De nada sirve que tú te sepas todo si no lo pones en práctica, si no eres hacedor de su palabra. Y esos son los principales puntos, ¿no? Otra cosa que hay que recalcar en Santiago 2, del 14 al 17, nos dice allá que la fe sin obras es muerta. Es una realidad, de nada sirve, pues como vimos anteriormente, si no eres hacedor de la palabra, tu fe es muerta. Para la gente no testificas nada, ¿no? No eres luz, porque no estás poniendo por obras sus mandamientos, ¿no? ¿Okay? El obedecer es ser hacedor, ¿no? Y eso muestra tu fe. Entonces, si dices que tienes fe pero no tienes obras, entonces tu fe es vana, ¿no? Es nada más intelectual.
tu fe porque no la pones en práctica, ¿no? La fe en Cristo, ¿no? Porque Él es nuestro único Salvador, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que tener fe en que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y si Él resucitó, me va a resucitar, porque Él es la resurrección y la vida. Su pecado fue suficiente, no necesito hacer ni un sacrificio, pero porque lo amo, soy hacedor de sus mandamientos, de su palabra, y con un continuo arrepentimiento. En resumen, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nos arrepintamos, que obedezcamos, que seamos hacedores de su palabra, que entremos en santidad, que es apartarnos y consagrarnos para Dios, apartarnos de lo que no le gusta, no le agrada a Dios, ser hacedores. Y por último, ¿qué nos pidió Jesús antes de ascender al cielo? Dijo, id y predicar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que les quería hablar. Entonces ya ese es el último mandato, ¿no? Arrepentirse, obedecer, ser hacedor de la palabra, entrar en santidad y predicar su evangelio en todas las naciones, bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el evangelio? Que Dios se hizo carne, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, murió como Cordero de Dios, como Cordero inmolado para pagar por nuestros pecados. Él, siendo Dios, se despojó de su majestuosidad, se hizo carne, se hizo siervo y se sacrificó por nosotros. Fue un sacrificio sublime y perfecto que equivale al ser Dios a pagar por el pecado de todo aquel que se arrepienta y crea en su muerte y su resurrección. Va a tener vida eterna, ¿no? En eso se resume y de eso les quería compartir un poquito. Busquen en su Biblia igual Juan 14:6, un versículo muy famoso que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único mediador. No es Buda, no es la Virgen, no es tu gurú, no, el único camino, el budismo, lo que tú quieras. Nadie ha dicho que Él es el camino. Cristo sí lo dijo. Cristo murió y resucitó. Los demás están muertos. No hay testigos que haya resucitado a los demás. Él es el único camino. Invoca su nombre, cree en Él y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Confiésalo. Y es todo, ¿no? Querías compartir igual otra cosa, ¿no? Bueno, pues a lo que acabas de decir, muy hermosa doctrina. Gracias por esta pequeña prédica. Nada más añadir que, como tú dices, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna, ya lo habíamos dicho, lo seguiremos diciendo. Es el único que ha puesto un antes y después en todo el mundo. Históricamente, hasta los ateos tienen un antes y después en sus libros, de antes de Cristo y después de Cristo, y es el único hombre, es Dios, o sea, de verdad, el único hombre que pudo con tantas, tantas tentaciones, porque realmente fue tentado, pero nunca cayó porque es Dios. Pero fue un ejemplo de cómo nosotros podemos huir de la tentación o reprenderla, ¿verdad? O sea, independientemente de qué se trata, ¿no? Y pues comentarles también que aparte de todo esto hay una promesa. Sabemos que la promesa es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, pero quiero hacerles una mención. Va a sonar un poco trillado. Algunas personas no creen en el rapto y se burlan. Pues he estado pensando que cómo es posible que los ateos y los satanistas sean más cultos de la Biblia y de todo esto, porque he visto programas como Los Simpson, algunos todo el mundo lo conoce, que tienen hasta mención del rapto de la iglesia como burla, pero la tienen, y mencionan de muchas cosas que están en la Biblia. Entonces, yo creo que hay que pensar mucho en dónde va pues, a dónde vas después de la muerte, a quién te diriges y con quién, ¿no? Y yo creo que tenemos el instructivo, que es nuestra Biblia, es la Biblia de verdad, el instructivo que Diosito nos dejó, Jesucristo, la palabra,
es importante que abran que le pidan al Espíritu Santo, porque todavía lo tenemos, y discernir realmente cuándo es bueno y sano estar estar con buenas personas y cuando estás teniendo con malas experiencias, ¿no? Pues era todo, pues es todo lo que tengo que decir. Acuérdense que en esta época se celebra la Navidad. Nosotros realmente, no sé, aquí voy a caer un poco en controversia, pero ese es mi punto, nuestra postura. Celebramos la Navidad, realmente no. Celebramos la resurrección de Dios, ¿sí? Y sabemos que en la antigüedad hacían muchas fiestas paganas al respecto. En la Biblia nunca está la Navidad, se celebra Navidad y tampoco está en donde nació Jesucristo. Entonces, hay muchas cosas en controversia, pero eso será otro tema y pues que Dios me los bendiga. Pronto subiremos ese tema. Pronto subiremos ese tema para no alargar más el video. Sí. Quiero que, pues, que sea de bendición y nos vemos hasta la próxima. Sí, nada más el arrebatamiento que mencionó mi gran mujer está en 1 Corintios 15, del 51 al 53, lo pueden buscar en su Biblia. Okay. En 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Hay muchos versículos que hablan de esta promesa bienaventurada, que es en Apocalipsis igual sale, por cuanto fuiste obediente, yo te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, a probar a todos los moradores de la tierra, ¿no? Va a sacar a su remanente, ¿ok? Igual la gente cree más en los extraterrestres, ¿no? Los extraterrestres, en las abducciones alienígenas o en otras cosas, ¿no? Y en el rapto de la iglesia no lo creen. Y muchos les van a, cuando suceda esto, le van a dar muchas explicaciones, menos la bíblica, porque difícilmente haya gente que hable fuerte de esto, porque la mayoría que sea fiel se va a ir en el rapto, ¿no? O arrebatamiento. Pues, no sé, si quieres decir algo más. Pues sería todo. Ojalá que estemos en sintonía todos y que este video sea de bendición. Oremos para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene con tantas cosas que están pasando en el mundo, en vez de estar tristes, deberíamos estar contentos porque son señales proféticas que están aquí en la Biblia. Y realmente Dios está por llegar, nuestro Jesucristo está por llegar y esperemos ver a todos nuestros hermanos ahí arriba con nuestro Señor Jesucristo y que Dios me los bendiga. Amén. Amén, amén. Bendiciones a todos. Nos dio gusto hacer ese video, ¿no? Disculpen si no hemos subido varios, es que nos cambiamos de casa por gran bendición del Señor Jesús y hay que esperar a que los niños se duerman. Sí. Saludos, chao.